Mike Tyson demostró a lo largo de los años por qué se merece un lugar al lado de los dioses del Olimpo. Aunque su carrera estuvo llena de escándalos y controversias, cuando subía al ring se hacía inevitable no notar el gran pugilista que era, mientras no solo acababa con sus rivales, sino también con sus aspiraciones y carreras. Bienvenido una vez más, amante de la adrenalina. En Boxeo Puro te invitamos a hacer este recorrido con nosotros por algunas de las peores humillaciones que vieron aquellos que se atrevieron a retar al gran Iron Mike. Toma alguna botana, una bebida y ponte cómodo. El viaje está a punto de empezar. Era 1985 y Mike Tyson ya se había convertido en una bestia a vencer sobre el ring. Solo 3 de sus oponentes anteriores habían sido capaces de sobrevivir a un primer asalto contra él, y la gran pregunta era si Donnie Long tenía realmente oportunidades de hacerlo. Se esperaba que fuera la pelea que le demostrara al resto de los púgiles y a los fanáticos que Donnie Long estaba de regreso. Pero sería algo que no duraría por mucho tiempo. El referee de la noche era Frank Cappuccino, quien resultaría afortunado al poder irse a casa temprano. Con 27 años, Donnie tenía un récord de 15 victorias, siendo 10 de ellas por nocaut y 3 derrotas. Tyson, con solo 19 años, tenía un récord menor, pero impecable, de 8 victorias por nocaut, sin haber sido derrotado ni una sola vez. La campanada que inauguró la pelea sonó y Tyson fue directamente a hacer su trabajo, acabar con Donnie. Poco después de haber empezado, lanzó el golpe que, de no ser por las cuerdas, casi saca a Long del ring. Donnie se levantó, pero era la crónica de una muerte anunciada. Tyson lo atacó de forma tan agresiva que seguramente lo hizo arrepentirse de decidir continuar con el combate. Long terminó por caer sobre la lona un par de veces más, necesitando asistencia de su equipo y los paramédicos en el sitio para ayudarlo a levantarse. Tal parece que el regreso del maestro del desastre le hizo honor a su nombre, pero no de la manera en que él esperaba. 10 años después, Tyson seguiría demostrando por qué era una bestia sobre el ring. Ahora su presa sería Buster Maris Jr., una joven promesa que venía de un seno familiar que el mundo del deporte conocía bien. Sin embargo, Mike estaba por demostrarle que no importaba quién había sido tu padre. Sobre el ring, lo único que te puede asegurar una victoria son tus puños. Que se haya anunciado a Frank Cappuccino como referee debió tomarse como un mal augurio para Maris Jr. Parece que todo se estaba repitiendo, aunque ahora era Tyson quien tenía un poco más de edad que Donnie Long en aquel entonces y debía demostrar que seguía vigente. Buster tenía 25 años y un récord impecable de 20 victorias, siendo solo 6 de ellas por knockout, sin haber sido derrotado hasta el momento. El mundo veía gran similitud en él con Tyson, pero Mike estaba por demostrar qué tan distintos eran. El récord de Tyson con 29 años había ascendido a 42 victorias, siendo 36 de ellas por knockouts, y aunque había sido derrotado una vez, Tyson no estaba dispuesto a dejar que esa mancha en su historial continuara creciendo esa noche. Desde la campana inaugural, se pudo ver a 2 auténticos guerreros sobre el ring. Estaba claro que sería un duelo de titanes. Físicamente eran muy parecidos, pero Tyson demostraría que su experiencia no la había adquirido en vano. A menos de un minuto para acabar el tercer asalto, un impecable y potente uppercut dejó a Buster tan confundido que olvidó su guardia. Así, una de las más poderosas combinaciones de Tyson que ya todos conocían para la época, lo envió directamente a la lona. El referee empezó el conteo de seguridad y Maris Jr. intentó levantarse, pero no había más nada que hacer. Estaba fuera. Para cuando Tyson aceptó pelear contra Tony Tops, el anterior se sentía tan confiado que daba la sensación de ser un completo engreído.
había peleado solo 25 veces y había ganado 24 de ellas, siendo 15 de sus victorias por knockouts. Solo había sido derrotado una vez y no pensaba que alguien como Tyson pudiera repetir ese momento. Cualquiera pensaría que había perdido la cabeza. Para ese entonces, Mike seguía sin haber sido vencido. Su récord se había extendido a 33 victorias, en donde 29 de ellas habían sido por knockouts. Estaba demostrando ser una máquina verdaderamente imparable. No todas las corazonadas merecen ser seguidas, y la que le dijo a Tony Tops que podía con un pugilista de la envergadura de Tyson debió ser ignorada y guardada en lo más profundo de sus pensamientos intrusivos. Tops esperaba que la experiencia lo beneficiara. Con 30 años pensaba que hacerle frente a un pugilista inexperimentado de 21 años sería sencillo. Sin embargo, esa noche acabaría siendo humillado. Sonó la campana y se inauguró el encuentro. Desde los tempranos instantes de ese primer asalto se pudo apreciar el enfoque de Tyson hacia la victoria. Era precavido, sabía que subestimar a un rival podía ser un error colosal, pero eso no le impedía ir hacia adelante. Faltando menos de 30 segundos para el final del segundo asalto, Tyson lanzó un poderoso gancho de izquierda sin aspiraciones de que fuera el golpe final. Cuando vio a Tops alejarse, pensó que nada había cambiado, pero Tony solo intentaba llegar a las cuerdas para que le ayudasen a mantenerse en pie, y un par de pasos después, cayó como un objeto inanimado. He's getting shot. His body's broken up on him, Jim, and it's just as well he missed him with... Ese golpe inocente pero poderoso había dejado a Tops fuera del combate. Tuvieron que asistirlo sobre el ring para ayudarlo a incorporarse, pero su orgullo nunca se recuperó después de esa trágica noche. Si crees que lo has visto todo hasta ahora, espera saber que vivió Larry Holmes. Esa noche no solo su orgullo fue herido, su carrera fue sepultada. Continuamos nuestro top con una de las peleas que más difícil se le hizo al gran Iron Mike, en donde un terco Tyrell Biggs se negaba a perder en contra de la leyenda que hoy sabemos que es Mike Tyson. Era octubre de 1987 y desde el inicio se hablaba de la pequeña oportunidad que tenía Biggs de vencer a Tyson. Sin embargo, se alimentó el morbo entre los fanáticos del deporte y se creó un enorme evento televisivo alrededor del evento. Biggs confiaba mucho en sus habilidades y eso lo hizo dar entrevistas polémicas en donde aseguraba que Tyson no sería un gran problema para él. Todos lo habían escuchado y entendido. Ahora faltaba que Tyrell demostrara con hechos lo que había prometido con palabras. Mantenía un buen récord de 15 victorias, siendo 10 de ellas por nocaut, y no había sido derrotado ni una sola vez. Pero ya sabemos que una etiqueta de invicto no significa nada cuando subes al ring con un adversario como el gran Iron Mike. Tyson subía al ring como un campeón, se mantenía como el hombre a vencer, con un récord de 31 victorias, siendo 27 de ellas por knockouts, sin haber sido derrotado. Siendo 5 años más joven que Biggs, debía demostrar que tenía la técnica suficiente para vencer a un peleador más experimentado. Tyrell se aseguró de darle una buena pelea a Tyson, pero faltando 30 segundos para el cierre del séptimo asalto, su caída empezó a ser más que evidente. That was a tremendous left hand. Tyson casi lo saca del ring, pero se levantó a continuar la pelea. Con 10 segundos restantes, Tyson acabó el trabajo que había empezado hace apenas 20 segundos antes. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over. It's all over. Frank Bruno, con 28 años de edad, fue otro de los que quiso probar suerte sobre el ring contra el gran Iron Mike en 1989. Su récord profesional era de 32 victorias, siendo 31 de ellas por knockout y solo 2 derrotas.
Parecía que tenía todo para ponerle fin a la buena racha que estaba acumulando Tyson. Mike llevaba 35 victorias consecutivas, siendo 31 de ellas por knockout. Pero la diferencia era que su récord lo había conseguido con solo 22 años de edad. Tyson era significativamente más pequeño que Frank, pero no demostró miedo alguno. Desde el inicio de la pelea se mostró agresivo como una bestia enjaulada dispuesta a acabar con su presa. Now Frank comes very slowly across the ring. He knows he's in with a bull. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno era el rival perfecto para seguirle el paso. Era otro estallido de furia sobre el ring. Sabía que si quería acabar con Tyson, debía hacerlo rápido, antes de que Mike lo acabara a él. Lo que hizo que la pelea fuera un verdadero duelo de titanes desde el inicio. Segundos pasaron, cuando Bruno ya tenía un pie fuera del ring y estaba hincado sobre una rodilla intentando no caer por completo sobre la lona. He's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno for the first time in the... Tyson era como un frasco de veneno, pequeño, pero muy letal, y envenenaría a su contrincante sin importar qué tan grande fuera. Bruno resistió a la furia del castigo de Tyson hasta el quinto asalto, cuando su cuerpo ya no podía mantenerse firme, y su orgullo era lo único que lo obligaba a quedarse en pie. Su guardia caída lo puso en una situación donde su cabeza era un blanco fácil para las combinaciones de Mike. El nivel de tortura había llegado a un punto tan elevado que el referee tuvo que saltar y colocarse entre ellos para proteger a un Frank Bruno que se mantenía de pie sobre las cuerdas, pero que no respondía. Era evidente, Tyson había destruido su espíritu y solo el caparazón se mantenía fuerte. No tenía fuerza para levantar sus puños. Mike lo había drenado por completo. Un año antes de la masacre a Frank Bruno, en 1988, Tyson se enfrentó contra un Larry Holmes de 38 años que estaba a punto de ser retirado antes de lo que había imaginado. El récord de Holmes era decente, 48 victorias, siendo 34 de ellas por knockouts, y solo había sido vencido en 2 ocasiones a lo largo de su carrera. Había defendido su título con éxito en 20 encuentros, teniendo 7 años y medio en la cima. Pero eso estaba a punto de cambiar. Tyson no tenía un récord modesto, eran 32 victorias sin haber sido derrotado, y 28 de ellas habían sido por knockouts. 16 de esos knockouts habían ocurrido en el primer asalto. Era una figura imponente sobre el ring. Desde la campanada que inauguró la pelea, Tyson se mostró agresivo. No le temía la trayectoria o altura de su rival. Holmes era solo un obstáculo más en su ascenso hacia la cima. And history books is one of the great heavyweight champions of all time. Has received the credit. But he was a... Larry hizo un buen trabajo soportando los ataques del gran Iron Mike hasta el cuarto asalto, cuando su cuerpo se rindió ante la grandeza de Tyson. Los presentadores solo podían hablar del antiguo Larry Holmes, quien hubiera acabado con Mike, pero esa noche no hubo rastros de él. Un gran gancho de derecha fue lo que hizo que Holmes terminara tendido sobre la lona. Y aunque se levantó, se vio cómo negaba con la cabeza en múltiples ocasiones, en diferentes direcciones. Había probado al gran Mike Tyson del que todos hablaban. Para él, eso era suficiente para aceptar su derrota. Sin embargo, la presión por hacerle justicia a su legado fue tanta que justo antes de que acabara el conteo de seguridad, dijo estar bien para continuar. Holmes lo intentó con todo lo que tenía, pero no era mucho. Cayó sobre la lona un par de veces más, y la última lo dejó completamente fuera de combate. Larry gets nailed with the left hand, the right hand, digs to the body, goes to throw right hand, gets clipped with... Ahora que conoces estos grandes momentos de la carrera de Tyson, nos gustaría saber contra qué peleador actual querrías verlo sobre el ring, pero a la versión invencible de Mike, aquella que muy pocos se dieron el lujo de vencer. Boxeo Puro te agradece por haber llegado hasta este punto,
Pero no tienes por qué partir. Tenemos un sinfín de contenidos relatando los mejores y peores momentos de tus boxeadores favoritos para que tengas distracción de calidad en tu día a día. ¡Buen viaje!